Muy buenas noches. Mañana celebramos por primera vez el Día de la Bandera de Andalucía, en recuerdo del 4 de diciembre de 1977, una jornada en la que el protagonista fue el pueblo andaluz. 2 millones de andaluces se echaron a la calle para pedir una plena autonomía. Las manifestaciones pacíficas quedaron ensombrecidas por el asesinato en Málaga de Manuel José García Caparrós, un crimen que aún está sin resolver. Recordar aquel 4D es hacer justicia con nuestra memoria colectiva y poner en el lugar que merece nuestra propia historia. Tenemos una nueva fecha, un nuevo día para celebrar y, ¿por qué no, para conocer? Porque a veces nos sorprendemos de lo poco que apreciamos nuestro pasado. Una visita al Museo de la Autonomía y la Casa de Blas Infante nos aporta luces. Me ha parecido muy interesante, la verdad, porque son cosas que no se había hablado nunca en clase ni lo sabía, y pues ya lo he aprendido y me ha quedado más claro. Y lo que es increíble, que en los colegios no se aprenda la historia reciente de la Andalucía, no se haya estudiado en los colegios, institutos o en la facultad. Ahora el desconocimiento que hay incluso en la especialidad de historia, de política y demás en las propias universidades es cero, pero cero de lo que ocurrió en la historia preautonómica de Andalucía desde el 77 hasta el 82 con las primeras elecciones. Y eso no se puede tolerar. Los jóvenes que portaban aquellas pancartas el 4 de diciembre de 1977 hoy tienen unos 70 años y ellos bien podrían escribir esas líneas de la historia que Rafael echa en falta. Estaba embarazada de mi primer hijo, José, y claro, yo tenía que ir a la manifestación porque entonces no se sabía ni lo que era autonomía, no teníamos muy claro lo que... Pero nosotros algo sentíamos que era luchar por nuestra tierra. Entonces, pues había que ir con otra gente a decir que Andalucía era importante, que teníamos que conseguir la autonomía y que había que luchar por ella. Había que estar ahí. Se sabía o intuía que había que estar, sin conocer muy bien los entresijos de una política que estaba cociéndose en despachos lejanos de Madrid. En el 4 de diciembre, estamos hablando de 1977, hacía 3 años que España entera había salido a la calle con manifestaciones multitudinarias en apoyo de Franco, que fue en el 74, contra el aislamiento internacional. Franco muere en el 75, es decir, 2 años antes de las manifestaciones del Día de Andalucía. Y las primeras elecciones que hay en España, Cortes Constituyentes, son en junio de 1977, es decir, 6 meses poco antes del primer día de Andalucía. Es decir, que ese era el marco histórico, digamos, político. Puestos en situación en los años 70, nos adentramos ahora en el Archivo General de Andalucía para indagar en los orígenes de esa bandera que estrena Día Grande el 4 de diciembre. El que fuera pabellón del futuro de la Expo 92, tras 6 años de obras para su adaptación, es hoy sede del archivo que custodia los documentos públicos de la autonomía y de todo tipo de documentos históricos de nuestra comunidad. Este archivo, el usuario principal es la administración, porque los documentos son la garantía de su acto administrativo, pero por otro lado, el usuario principal es cualquier ciudadano. No se le pregunta, no tiene por qué ser por razones de investigación histórica, puede ser investigación personal, buscar sus antecedentes familiares, o buscar un derecho, buscar unas bases de cotización que le faltan a los TC1 y TC2 para cobrar su pensión a la hora de jubilarse, o para buscar una escritura que tenía perdida. Antonio José, archivero de este centro, ha elaborado el documento del mes, un estudio especial sobre la bandera y el escudo. Se dice que la bandera representa el verde de los campos de Andalucía y el blanco de los pueblos de Andalucía. Hay quien habla de los colores de la enseña de la dinastía Omeya. Hay quien habla de un pendón que ondeó en la Giralda tras la victoria almohade en Alarcos en 1195. Pero realmente se testimonia el origen de la bandera a partir de la Asamblea de Ronda de 1918, que es cuando los asamblearios adoptan tanto la bandera como el escudo de Andalucía. En la elección del escudo y el himno intervino también Blas Infante.
Blas Infante, en el ideal andaluz de 1915, las palabras son que si él pudiera elegir como escudo para Andalucía, elegiría el de la ciudad de Cádiz. Él habla del Hércules como hombre creador, como hombre al que debe aspirar el renacimiento del hombre andaluz. Va a evolucionar sobre todo a partir del diseño que hace Andrés Martínez de León, un dibujante sevillano que realiza un dibujo, según él comenta, en los años 70, hace un dibujo del escudo de Andalucía siguiendo lo que le indicaba el propio Blas Infante. El himno todo parece indicar que es igual a la composición de un canto que había en las escuelas pías de Archidona, donde estudió Blas Infante. Esta composición le va a poner letra a Blas Infante y la va a armonizar el maestro Castillo. Aunque el Archivo General es el lugar de depósito oficial de la bandera de Blas Infante, esta se encuentra ahora en exposición en el Museo de la Autonomía, en la localidad sevillana de Coria del Río, junto a la casa de Blas Infante. Allí, en el dintel de la puerta principal, preside el escudo, que se va haciendo oficial en sucesivas etapas. Dentro de la casa, un holograma de Blas Infante recrea el momento de la creación del himno. Y en el museo, en un lugar preferente, descansa la bandera del padre de la patria andaluza. 45 años estuvo guardada en un cajón esa bandera de Blas Infante, hasta que un 4 de diciembre de 1977 sale a las calles de todos los pueblos y de todas las ciudades de Andalucía. Allí, en el Museo de Coria del Río, quisimos charlar con Alejandro Rojas Marcos, histórico del andalucismo, que venía reclamando esta fecha del 4 de diciembre, al menos desde el año 93. El Partido Andalucista, desde el primer día, desde el propio 4 de diciembre original, entendimos que aquel debía ser el Día de Andalucía. Cuando llegamos a la alcaldía de Sevilla, pues dijimos, vamos a darle un sentido a ese día. Hicimos un acto en el año 93 importante en la plaza de San Francisco. Invitamos a dos independientes que representaban la derecha y la izquierda, Manuel Clavero y Salvador Tabla. Invitamos a Carlos Cano, fue un acto bellísimo. Y la utopía anida en las prisiones de la soledad. Recuerda Alejandro Rojas Marcos el clima de entendimiento de todos los partidos, sindicatos y sociedad civil en aquella fiesta del pueblo en diciembre del 77, hasta que llegaron las noticias de Málaga, con el asesinato del joven Manuel García Caparrós por un disparo de la policía. Terrible. En aquellos tiempos vivíamos siempre un poquito con el corazón encogido, con el alma alegre, porque la democracia llegaba por fin después de muchos años, pero con el corazón encogido porque los ruidos de sable eran frecuentes. Rafael Rodríguez, periodista entonces de Radio Juventud, retransmitió en directo aquella manifestación frente al lugar de los hechos. En Málaga lo que ocurrió fue todo por una bandera, por la bandera de Andalucía. Se convocó la manifestación y unos días antes el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Cabeza López, dijo que en el balcón de la Diputación, por donde tenía que pasar la manifestación, decía que no colocaba la bandera de Andalucía en el balcón central de la Diputación junto a la de España. Eso cabreó a todo el mundo. Y entonces hubo un momento en que un joven sale de la manifestación e intenta escalar la fachada de la Diputación y para colocar una bandera de Andalucía que llevaba encima. Y cuando ya está en el balcón y va a colocarla, desde dentro salen gente y se lo llevan y lo meten para dentro de la mesa y lo detienen allí. Y en ese momento se abren las puertas de la Diputación y empiezan a salir policías arremetiendo contra toda la gente, con porras, con botes de humo, con balas de goma, y fue una auténtica masacre lo que se hizo allí. La Plaza de la Marina, allí había miles de personas en aquel momento pasando y sin previo aviso y sin nada empezaron a atacar. Es donde en la Alameda de Colón, en la esquina, se produce la muerte de José Manuel García Caparrós con un disparo de bala de la policía. A partir de ese momento en Málaga se vivieron 3 días, el 4, el 5 y el 6, que fueron increíbles, aparte de una huelga general que se convocó, pero fue un estado de guerra de guerrillas con la policía arreando por todas partes. La celebración del 4 de diciembre como Día de la Bandera se ha fraguado estas últimas semanas. Ha surgido de forma natural, porque estaba ahí y debía salir. Todo empezó en la presentación de un libro sobre el andalucismo a la que asistieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno,
y Alejandro Rojas Marcos. El otro día, pues al encontrarme con un presidente, pues que amable, porque estábamos acostumbrados a los andalucistas a que siempre se nos copiaba. Pues claro, empezamos nosotros en los años 60 a hablar de autonomía, a hablar de Blas Infante, a hablar de la bandera, y al principio rechazo total. Luego vino, primero rechazo, luego vino la copia, se nos copiaba. Pero con una mano se nos copiaba y con la otra como si nos quisieran quitar el molde, quitar el original, ¿no? Y de repente nos encontramos con un presidente que copia, pero que no quiere quitarnos el original. O sea que en vez de darnos un cacharrazo, que era lo que estábamos acostumbrados, pues nos tiende la mano amablemente. Pues hombre, eso siempre es de agradecer. No hemos conseguido saldar esa deuda con nuestra propia historia. En el Parlamento, la oposición aplaude la iniciativa, pero reclama además el reconocimiento expreso de la figura de Manuel García Caparrós como víctima y exige que se esclarezca de una vez quién fue el autor de su muerte. Finalmente, el Pleno del Parlamento andaluz acordó instar al Gobierno del Estado la desclasificación de toda la documentación de la comisión de encuesta, sin anonimizar nombres propios referentes a los sucesos del 4 de diciembre del 77 en Málaga y del asesinato de Manuel García Caparrós, así como toda la información relativa a los hechos que permanecen bajo secreto. Todos los grupos, salvo Vox, aprueban la proposición de ley. Y es que el Congreso de los Diputados en Madrid, 45 años después, sigue considerando estos hechos como secreto de Estado. Esta misma semana, el presidente Moreno Bonilla ha recibido a las 3 hermanas de Manuel García Caparrós. Estamos muy contentas. Le damos las gracias por el recibimiento que hemos tenido con él y nos ha dicho que va a hacer todo lo posible para pedir al Congreso de los Diputados las actas de la comisión de encuesta que se hicieron en el 78 y ellos lo van a solicitar para poder acceder a esos documentos que llevan tantos años como olvidados, vamos, quietos. Secreto de Estado, exactamente, y ya pues nos ha dado mucha esperanza y yo creo en él y a luchar por la verdad y por la justicia, que yo creo que en 45 años ya es de recibo de que sepamos la verdad. Después de su hermano, perdieron pronto a su padre y a su madre. Huérfanas tuvieron que luchar por sobrevivir y por cerrar esta terrible herida. 45 años. Y nosotros nos quedemos menores de edad, sin madre y sin padre, solas. Y nadie vino a preguntar si necesitábamos algo a nuestra aventura. Y éramos niñas menores, pues yo tenía 12 años. Y cuando murió mi madre, yo tenía 15. Yo era una niña, a mí me robaron mi juventud, porque yo tuve que salirme del colegio para atender a mi madre, porque cayó profundamente enferma y yo era la que la llevaba al hospital. Es difícil casar elementos tan dispares como un asesinato y un día festivo. Basilio, vecino de Cantillana en la provincia de Sevilla, estuvo con Blanca y José aquel día, agarrados a una pancarta y a una bandera. Teníamos que ser la primera, no de la segunda clase, de la primera clase. Y lo conseguimos, claro, lógicamente. Fuimos en el 600 que te digo, que tenía yo, y aparcamos en la Puerta Carmona, fuimos andando al Prado, que había un trecho importante, allí cogimos la manifestación y fuimos andando hasta la Plaza Nueva, que había gente para reventar. Yo no había visto en mi vida tanta gente como ese día. Pero bueno, y muy bien, todo salió bien, no hubo ningún problema, por lo menos yo no vi ningún problema en ese aspecto. La gente en los balcones, todo el mundo gritando Andalucía, y lo pasamos bien. Una fiesta. ¿Y qué reclamarían hoy, 45 años después? Hay mucha desigualdad todavía. Y por tanto querríamos... Aquí hay mucho paro, ¿eh? Ahora mismo son 1000 parados los que hay en Antillana, ¿eh? 1000 parados son tantos como los que había entonces. Lo que pasa es que la población es mayor, pero hay 1000 parados en la encuesta, en las estadísticas. De ellas, 500 son mujeres, ¿eh? Más de la mitad son mujeres, que antes no tenían nada, ahora por lo menos tienen el paro. Reivindicaría trabajo para la gente joven
Y no sé si lo que voy a decir es improcedente, pero me gustaría que los políticos fueran más honrados. Que cuando acabaran su legislatura, pues se fueran a su casa, siguieran trabajando en lo que ellos han tenido, como he hecho yo, como hizo José. El gran protagonista del 4 de diciembre de Andalucía, sin duda alguna, fue el pueblo andaluz, fue la gente. Pero gente de todas las edades, de todos los segmentos y capas sociales. Fue algo espectacular. Los primeros sorprendidos fueron los partidos políticos. Mañana celebraremos, por tanto, el Día de la Bandera de Andalucía.